del programa de Facebook y YouTube, restaurando el diseño profético, reflexiones para jóvenes, enseñanzas. Este será tu canal de Shalom bendición. a los hermanos de Facebook. Suscríbete ya. Hace un ratito estuvimos en YouTube hablando sobre la visión, la misión y en qué creemos. Usted puede ir a nuestro canal de YouTube y suscribirse al canal, dale like. Así que te pido también que le des like. Hace tiempo que no hago un Facebook Live. Mayormente estoy transmitiendo por YouTube, porque Facebook te da pues 30 días y en 30 días lo borran. Pero yo creo que en 30 días pues estos videos pueden llegar. Así que vamos a compartir este tema que es sumamente importante, y vamos a estar hablando sobre el Torah, el manual de vida que Yeshua nunca abolió. Y lo vamos a hacer de una manera sin ofender, de una manera tranquila, porque la palabra no es para contender, simplemente quiero exponer lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Así que vamos rapidito. Vamos a... En un segundo. Bendiciones para mi hermana Eva, Shalom. A lo largo de la historia, la Torah, la palabra Torah es una palabra en hebreo que significa intrusión o enseñanza. Se ha mal traducido como ley, pero a beneficio de los hermanos que no entienden términos hebreos, voy a mencionar ley una vez o dos veces, pero ya usted sabe que cuando me refiero a la Torah, me refiero a la instrucción, a la enseñanza. Entonces, a lo largo de la historia, la Torah ha sido vista por algunos como una carga, por otros como un código antiguo y por muchos como algo abolido en la cruz del Calvario. Sin embargo, cuando volvemos al contexto hebreo de las Escrituras, vamos a descubrir que la Torah de Elohim es más que simples mandamientos. Es un manual de vida, es una constitución, un mapa que conduce a la bendición y a la comunión con el Creador. Entonces, Yeshua, lejos de cancelarla, recuerden que Yeshua, lejos de abolirla, lejos de cancelarla, la vivió, la enseñó con perfección. O sea, hizo una revolución, o sea, le dio un significado más espiritual, más profundo, que los líderes religiosos añadieron cargas. Y Yeshua lo que hizo fue rompió con ese protocolo de hombre, rompió con ese paradigma religioso. Entonces, el apóstol Pablo, especialmente las cartas, han sido mal interpretadas, especialmente Romanos, Gálatas, el libro de los Hechos. Bueno, yo diría que todo el nuevo pacto ha sido mal interpretado. Y vemos que el apóstol Pablo, lejos, escucha bien, lejos de oponerse a ella, Pablo la defendió y confirmó en sus cartas. Entonces, el problema no es la Torah, el problema no es la instrucción o la enseñanza, sino cómo la hemos entendido y practicado. Entonces, hoy vamos a ver que la Torah no es esclavitud, es libertad, no es muerte, es vida, no es maldición, es bendición, y que sigue vigente para el pueblo de Elohim en todo tiempo. Entonces, es importante que usted comparta este video. Voy a hacer unos videos básicos. Es como algo básico
a través de Facebook, un discipulado básico, para que las personas vean, ¿verdad? Porque no podemos generalizar, porque hay grupos que son bien extremistas, pero yo creo en las manifestaciones, creo fielmente, ¿verdad? En lo que es la evangelización, pero llega un momento en que no es dejar la evangelización, sino que también enseñar. Hay tiempo para todo, hay tiempo para enseñar, hay tiempo para evangelizar, hay tiempo, o sea, todo tiene su tiempo. Entonces, la Torah es vida, y la Torah como fuente de vida desde el principio. En la Escritura, en la Torah, instrucción de Dios nunca se presenta como un peso o como una carga muerta o una maldición, ¿verdad? Como lamentablemente, ¿verdad? La mayoría se atreve a decir que la ley es maldición. Y eso es muy peligroso, el decir que la ley de Dios es una maldición. ¿Ok? Sino como vida, bendición y dirección. Entonces, en Deuteronomio 30, 19 al 20, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole. Entonces ahí vemos que el Padre te da un libre albedrío. O escoges obedecer o escoges desobedecer. El Salmo 19:7, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces usted se hará esta pregunta, que vamos a ir más adelante al texto, cuando Pablo dice que la ley, déjame ver dónde es que lo dice, acerca de la maldición de la ley, en Gálatas 3, 10 al 13, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Entonces, vamos al contexto. Parece indicar que Pablo está diciendo que la ley es una maldición, o que las personas piensan que las obras de la ley es la ley de Yeshua. Entonces, Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la Torá, la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces Pablo no se contradice. Si en Romanos dice que la ley es santa, no puede decir en Gálatas que es mala. Entonces la maldición es el resultado de quebrantarla. Entonces, la maldición está cuando nosotros la quebrantamos. Porque Pablo está citando Deuteronomio 27:26, que dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Aquí la maldición no es la Torá, sino la consecuencia de desobedecerla. Entonces, el problema no es la Torá, es nuestra naturaleza pecadora, donde la Torá muestra lo que está bien y mal según Romanos 3:20. Entonces, vemos que al quebrantarla, quedamos bajo su condena,
Y eso es la maldición de la que Pablo está hablando, no es de la Torah en sí. Entonces Yeshua nos libra de la maldición, no de la Torah, porque Pablo dice que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley en Gálatas 3:13, es decir, del castigo por haberla roto, no que nos liberó de obedecerla. Entonces, él mismo prometió escribir su ley en nuestro corazón, su Torah, como dice en Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. Ok. Otro texto que muchos utilizan. Vamos a buscar aquí. Otro texto que ellos deben buscarlo. Ok. Estoy aquí. Bueno, más adelante voy a estar dando más versos, pero ¿entendieron cuál es el contexto de Gálatas 3, 10 al 13? O sea, ese es el contexto, que Él nos redimió de la maldición. O sea, quiere decir que cuando Pablo dice no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, él está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado. Es decir, por ejemplo, el adulterio es un pecado de muerte. Imagínense todos los adulterios que hubiesen muerto en este tiempo. Entonces, la misericordia de Dios, la gracia de Dios que siempre ha existido desde el principio, ese es otro video. Tenemos que entender que la gracia siempre ha existido. Entonces, la misericordia de Dios es tan y tan grande que Él nos, ¿verdad? Él nos da oportunidad para hacer techúa, para retorno. Entonces, cuando vamos a Mateo 5, 17 al 19, que es uno de los textos más mal interpretados, dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, en el contexto hebreo, la palabra cumplir es la palabra plero, que significa vivirla plenamente. Significa mostrar su verdadero sentido, mostrar su verdadero significado, no anularla. Entonces, en el judaísmo del primer siglo, estamos hablando de un judaísmo del primer siglo, no del judaísmo moderno. Cumplir la Torah era interpretarla correctamente, y abolirla era torcer su significado. Entonces, Yeshua confrontó a los líderes que habían añadido cargas humanas. Mateo 23, 4. No la Torah misma. Por eso él dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es amar a Dios? Ese es otro video también. O sea, hay mucha tela que cortar. Nosotros, y me incluyo, ¿verdad? Tenemos que estudiar el contexto cultural, qué estaba pasando ahí, de quién se está hablando, cuál es el origen. No es solamente ir a las escrituras. Sí, es importante las escrituras. Ese es el recurso primario. Pero para eso hay libros históricos, de historia, del contexto cultural, para poder interpretar correctamente las escrituras. Juan 15:10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Pero Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Hay un pasaje, y quiero, ¿verdad?, decir esto, porque yo no quiero usar la Biblia para hacer indirecta, ni para lastimar, ni usar versos para humillar a nadie. Pero dice que el que no guarda los mandamientos es mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, eso incluye el Shabbat. ¿Por qué? Porque es parte del decálogo. Los 10 mandamientos. Entonces, es interesante todo lo que conlleva, ¿verdad?, la Torá, que es la constitución del reino. Entonces, el Rab Shaul y la Torá, el malentendido de la ley abolida. Muchos leen las cartas de Pablo fuera de su contexto judío y concluyen que él canceló la ley. Sin embargo, en Hechos 24:14 dice Pablo que creó todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y Romanos 3:31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, confirmamos la Torá, confirmamos sus instrucciones, confirmamos su enseñanza. Entonces, cuando Pablo habla de ya no estar bajo la ley, en Gálatas 3:24-25 y Romanos 6:14 no dice que la Torá fue abolida, sino que ya no estamos bajo la condenación del pecado, como dije hace unos minutos, porque Yeshua nos justificó. O sea, en su contexto, la Torá como camino de justificación nos salva. La Torá como instrucción divina sigue siendo útil para guiar la vida del creyente en 2 de Timoteo 3:16. Y vemos aquí que el apóstol Pablo defendía que la salvación es por gracia mediante la fe, pero que la fe nos lleva a obedecer, porque la mayoría lee Efesios 2, 8 y 9, pero dejan el día afuera. Efesios 2, 8 al 10. Se me perdió aquí. Efesios 2. Efesios 2. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Yeshua Mashiach, en Mashiach Yeshua, para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esa buena obra quiere decir sus mandamientos. Entonces parece que Pablo se está contradiciendo, pero no. Entonces por eso es que muchos, algunos dicen que Pablo fue un falso, después dicen que Yeshua no es el Mesías. Entonces ahí están cayendo en un error. Entonces, la pregunta aquí es por qué se malinterpreta traducciones y lenguaje. El griego nomos se tradujo como ley y se usa para muchas cosas. Torah, leyes humanas, principios de pecado, etc. Falta de contexto hebreo. La iglesia posterior separó sus raíces de Israel, creando, ¿verdad?, a un Mesías que abolió la ley. Porque fíjate, si usamos el sentido común, ahora lo que les voy a estar hablando es de sentido común ahora. ¿Para qué el Eterno va a crear algo y después en un futuro abolirlo? No tiene sentido.
No tiene sentido que el Padre cree algo para después enviar a alguien y lo anule. Entonces nos han metido a un Mesías diferente que dice que ese Jesús dice, la Torá fue abolida, no hay que guardar el Shabbat, no hay que guardar la fiesta. Entonces, y no hay que estar en una denominación para tú seguir la Torá. Nosotros creemos en Yeshua. Lamentablemente muchos lo niegan, se van al judaísmo y es lamentable. Entonces, aplicación, la Torá sigue siendo vida en Yeshua. La Torá nos muestra el carácter de Elohim. Yeshua nos da el ejemplo perfecto de cómo vivirla. Y el Espíritu de Santidad nos capacita para obedecer. Ezequiel 36, 26 al 27. Y guardar la Torá no nos salva, pero sí demuestra que hemos sido salvados y vivimos como ciudadanos del reino. La palabra dice, Proverbios 13, 14, que la enseñanza del sabio es fuente de vida. Entonces, pasajes como Pablo, en Romanos 6, 14, ya lo discutimos. Otro pasaje que también se malinterpreta es Gálatas 3. Y hay unos cuantos que se han malinterpretado. Por ejemplo, Colosenses 2:16. Colosenses 16 ha sido también mal interpretado y por eso es que tenemos que leer todo el capítulo para saber de qué se está hablando. Entonces, ahora bien, denme un segundo. Buscando la información correcta. Ok. Aquí vemos que cuando vamos al contexto, Pablo está hablando de que nadie debe condenar o hacer sentir inferior a los creyentes por cómo observan esas prácticas, incluyendo el Shabbat. ¿Qué significa esto? Que el Shabbat, las fiestas y otras leyes de la Torah no fueron abolidas, ni Pablo dice que no se puedan guardar. Lo que Pablo denuncia es que algunos estaban imponiendo esa observancia como condición para la salvación o para ser más espirituales. Y él está defendiendo la libertad de los creyentes en Mashiach, ¿verdad? Para guardar esa práctica sin que nadie los juzgue ni los critique. ¿Ve? Entonces, desde la perspectiva hebrea, ahí no se está diciendo que el Shabbat fue abolido. Entonces, tengo una información acá. Colosenses 2, tengo un estudio que compartí. Ya estamos culminando. ¿Llevamos cuánto? Ok. Ok. Dice de la siguiente manera, analizando el contexto de Colosenses 2:16. Como les había dicho, este famoso pasaje es utilizado por algunos para argumentar en contra de la vigencia del Shabbat, las fiestas del Eterno y la dieta alimenticia instituida por Elohim. Merece un análisis cuidadoso y contextual. Veamos su verdadero significado, contexto histórico y propósito de la carta
Fue escrita entre los años 58 al 60 durante la prisión domiciliaria de Pablo en Roma. El propósito era corregir problemas y dar ánimo a las comunidades, no establecer una nueva doctrina o leyes. Y nota clave, la palabra ley no aparece ni una sola vez en la carta a los colosenses. Entonces, en la versión Peshitta dice: no permitan que ningún hombre cree problemas entre ustedes por comer o beber o por la observancia de las fiestas, principios de meses y días de reposo. Estas son sombras de cosas que vienen, pero el objetivo principal es el Mesías. No permitan que ningún hombre, pretendiendo ser sincero, los condene y para que ustedes adoren ángeles. Ese hombre es un atrevido sobre cosas que no ha visto y que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. En la versión Peshitta dice estúpidamente. Entonces en la Reina Valera dice vanamente hinchado. Vamos a corroborar la Peshitta. Ok, denme un segundo. Aquí estamos. Colosenses 2. En la Peshitta. No. No, perdón. Dice hinchado. Ok. Dice aquí hinchado sin razón por su manera carnal de pensar. Entonces, la pregunta clave es: ¿Pablo guardaba las fiestas, días de reposo? Respuesta en las Escrituras. Hechos 18:21. Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Hechos 24:14. Sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, que en la Torá y en los profetas están escritas. Pablo no abandonó el camino de justicia, guardar los mandamientos y la fiesta era parte de su vida y enseñanza. ¿Ok? O sea, en otras palabras, el contexto es que no me juzgues tú a mí de cómo yo celebro el Shabbat. ¿Ves? Hay también otros pasajes, pero eso lo podemos hablar más adelante. ¿Ok? Yo les voy a mandar un artículo para que ustedes vean. Ok. Vamos a... buscando... Aquí está. Aquí está. Ok. Entonces, para entender completamente necesitamos más antecedentes, pero al menos ahora sabemos que los mesiánicos, tanto judíos como gentiles, guardaban las leyes y costumbres del antiguo pacto. Cuando vamos a Colosenses 1:27, miren lo que dice Colosenses 1:27. Colosenses 1:27 dice: a quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1 está hablando cuando Pablo pide que Elohim le conceda sabiduría espiritual, la reconciliación por medio de la muerte de Yeshua, el ministerio de Pablo a los gentiles, y el pasaje que les leí,
Colosenses 1:27 no era ese. Estoy buscando aquí el versículo correcto. Un momentito. Ok. Hechos 21, 20 al 24, que dice, y oyendo esto, ellos glorificaban a Elohim y dijeron a Pedro, ¿sabes, hermano, cuántos millares hay de judíos que han creído? Y todos son celosos de la Torá, y han sido informados de ti, que enseña a todos los judíos que están entre los gentiles a que se aparten de Moisés, diciéndoles que no se circunciden ni guarden las costumbres. ¿Qué pues? Toda la multitud se juntará porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho voto. Toma a ellos contigo y purifícate con ellos y paga sus gastos para que se afeiten la cabeza, y sabrán todos que lo que se dice de ti no es así, sino que tú mismo andas con orden y guardas la Torá. ¿Ves? Incluso ese es otro pasaje también que ha sido mal interpretado. Entonces, volviendo al contexto de Colosenses 2:16, otras personas estaban juzgando, criticando de una manera condenatoria a estos miembros de la iglesia por gozarse en comer y beber, lo cual es parte de la observancia de las asambleas ordenadas por Elohim. Y Pablo no desalentó lo que ellos estaban haciendo, más bien les dijo que no permitiesen que otros condenasen sus prácticas. En lugar de eso, ellos debían permitir que solo la asamblea del cuerpo de Yeshua los instruyera. Como quiera, yo le voy a estar mandando esta información por aquí. Pues, ya este video ya está disponible. Es cuestión de tomar nota. Vea el video para que usted pueda aprender de la palabra. O sea, estamos edificándonos. Así que estuvimos enseñando bajo el tema Torah, el manual de vida que Yeshua nunca volvió. Así que muchas bendiciones a todos los hermanos y nos veremos en la próxima ocasión.